tumbarnos en el sillón y pasar 4 horas tumbados, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas, trasladarla a lo que es el día a día de las personas con autismo. Por ejemplo, en la otra dimensión, desarrollo personal, yo soy de los que piensa que hay que apostar por las oportunidades. Uno de los estudios de calidad de vida nos habla de que hay personas de entornos residenciales, sobre todo, en uno de los estudios que se hicieron en el Reino Unido, que perciben su vida como una vida de calidad, pero plantea la duda: ¿realmente su vida es una vida de calidad o realmente ellos perciben su vida como una vida buena porque es lo único que conocen y no conocen otras alternativas? Hace 10 años nosotros nos planteamos el tema del empleo. Los profesionales con los dedos cruzados y los padres con mucha cautela y cierta desconfianza, ¿no? El generar nuevas oportunidades, el pensar que personas con autismo pueden ir a una empresa ordinaria, el pensar en qué tipos de apoyo necesitará, con lo bien que están en el centro, con los seguros y las condiciones del centro tan buenas en cuanto a luz, calor, alimentación. De repente vamos a ir a una empresa con unas condiciones pues, físicas peores que en el centro. ¿Para qué van a trabajar si no lo necesitan? Bueno, pues hoy la experiencia nos muestra que llega el lunes, el martes, y hay muchas personas del centro que están por la mañana sin vestirse, esperando a ver si puedo yo ir al empleo hoy, ¿no? Ha sido una oportunidad, que en ese caso salió bien, lo pongo como ejemplo, como una oportunidad que realmente ha mejorado la calidad de vida de las personas con autismo. Y si me preguntan por qué, pues porque no hay conductas problemáticas en el empleo, porque las personas muestran disposición a la hora de ir, porque cada vez que vamos la mayoría de las personas están con una sonrisa, porque hay trabajos que se han adecuado a esos intereses de las personas con autismo que a veces se consideran problemáticos. Por ejemplo, hay una persona, y el lunes le diré que he hablado de ella y le hará ilusión, que de pequeño le gustaban mucho las cuestiones de publicidad. Incluso algunas de las conductas eran conductas problemáticas porque tenía verdadera obsesión por recopilar todo lo que fuera publicidad de los centros comerciales que llegaban, ¿no? Y a veces incluso se hizo heridas porque metía las manos en todos los buzones para acumular cuantos más folletos mejor, ¿no? Eso era una conducta que respondía a un interés desmesurado y a un interés que generó una conducta que realmente era preocupante y que en ese momento ese interés no era nada funcional, porque ¿para qué? No interesa para nada que tenga, no le sirve de nada, ¿no? Bueno, pues hoy ha sido, bueno, pues producto del azar, pero yo creo que ilustra bien lo que quiero decir. Está trabajando en una planta de reciclado, donde van pasando por una cinta transportadora todos los productos de los contenedores de plástico, por lo que por delante de él pasan todas las marcas que él veía en los folletos, ¿no? Es una persona que va a trabajar y está las 4 horas cada mañana que va con una sonrisa porque está trabajando en algo que responde a su foco de interés, con un nivel de atención mucho más alto que el resto de personas que están trabajando en la cinta transportadora, ¿no? Es un ejemplo de cómo el trabajo, una nueva oportunidad, puede generar realmente calidad de vida, como una nueva oportunidad nos puede descubrir nuevas alternativas para que las personas disfruten, como una nueva oportunidad también da respuesta a intereses que en un momento dado pueden ser intereses que no sirven absolutamente para nada, pero que si somos lo suficientemente creativos, al final podemos dar en algunos casos, no digo en el 100%, con alternativas que en las que realmente disfrute la persona. Por ejemplo, en el bienestar físico, insisto, y también nos lo piden las propias personas con autismo en los trabajos que hemos visto antes, la necesidad de favorecer espacios privados, espacios de independencia, todo lo que es la intimidad personal, que en un contexto de un servicio y sobre todo en contextos residenciales son contextos, y no me refiero solamente a tener intimidad en el baño, tener intimidad en el vestuario, sino intimidad en cuanto a la información que manejamos los profesionales acerca de las personas con autismo. A nadie seguramente nos gustaría que una serie de profesionales, todos, se corriera la voz de que tenemos un determinado problema emocional, que tomamos tanta medicación, que, bueno, pues ese tipo de intimidad, de respeto a la privacidad, de respeto a la persona, es algo que debe guiar lo que es el planteamiento de un servicio. Por otra parte, todo lo que es el programa de salud, no solamente un programa que garantice revisiones médicas para que la persona esté bien físicamente, sino todos los programas de desensibilización. En nuestro caso, yo ahí hablo un poco por la experiencia, hay mucha diferencia entre las personas con las que hemos empezado a trabajar, pues desde que manipulen una jeringuilla, un aparato de tomar la tensión,
unos cuantos meses, que luego hemos empezado un programa de desensibilización, de ir a un contexto en el que tenemos organizado como una enfermería, con nuestras batas verdes, con nuestro material que nos han dado en el InSalud, y a trabajar con ellos. Y luego el programa de acercarnos a los centros de salud, a los hospitales de allí de Burgos, o a consultas de dentistas, donde se han prestado voluntariamente y bueno, pues simplemente les sientan en la camilla, bueno, pues tolera esperar un poquito en la sala de espera, al final un chocolate, bueno, te voy a palpar un poco, y al final van tolerando poco a poco todo lo que son las revisiones médicas, porque el tema de salud es prioritario. El bienestar físico es una de las dimensiones clave para poder garantizar, bueno, el bienestar en las personas, ¿no? Todo lo que son las actuaciones de prevención ante el posible deterioro físico, el riesgo de deterioro físico, perdón. Las personas con autismo, sobre todo cuando se van haciendo más mayores, tienden más a ser más sedentarias, ¿no? A poder tener mayor sobrepeso, a tener mayores problemas asociados a las malas posturas, por ejemplo, a esa incapacidad de entender que uno tiene que mantener hábitos alimenticios adecuados, hacer ejercicio físico, bueno, lo que es las pautas de una vida saludable, ¿no? Bueno, pues ese mayor riesgo se traduce a que desde las organizaciones tengamos que promover más, poner más énfasis conforme son más mayores en todo lo que es el bienestar físico. El tema de la autodeterminación, oportunidades para elegir. A lo largo de las 24 horas no solamente vamos a poder o tendríamos que dar a elegir qué quieres, pera o manzana, qué quieres de primero si hay dos alternativas, sino muchas más oportunidades para que las personas elijan. Y a veces las personas no eligen simplemente porque no saben elegir. Vamos a desarrollar desde etapas tempranas habilidades de comunicación, habilidades instrumentales, claves visuales, por ejemplo, apoyos para que las personas no solamente tengan oportunidades, sino que tengan herramientas para poder pedir algo, decir que no, mostrar rechazo, saber las cosas que les gustan, saber las cosas que no les gustan, ¿no? Entornos claros que sean comprensibles, eso desde las etapas también iniciales. También programas de resolución de problemas. A veces hay que poner con intención un poco difíciles las cosas a las personas con autismo para que sean capaces de ir avanzando, sobre todo en lo que es resolución de problemas, resolución de situaciones sencillas, resolución de pequeños imprevistos. La inclusión social, la idea de centros abiertos. Yo siempre que hablo de un centro o de un servicio para personas con autismo me lo imagino con tres paredes, ¿no? Porque una abierta a la comunidad, utilizar los recursos de la comunidad al servicio de los... ¿Para qué vamos a crear una piscina si tenemos la piscina de la comunidad? Hay muchas oportunidades dentro de la comunidad que deberían configurar una parte importante de lo que es el programa de día o de ocio de una persona con autismo. Pienso que es importante también, y no es un trabajo directo con las personas con autismo, el promover la imagen positiva de las personas con autismo en el contexto donde vivimos, ¿no? Un trabajo de sensibilización en el entorno comunitario más próximo nos va a permitir una mayor aceptación y el que se nos abran puertas y posibilidades que seguramente no tendríamos. Nosotros hace un año empezamos a establecer contactos y a hacer unas campañas de una exposición de sensibilización con los CEAS, los Centros de Acción Social de Burgos, y ahora mismo utilizamos los servicios los recursos de 3 centros de acción social, y nos llevan una parte importante de ocio porque nos han no solamente integrado en las actividades que están planificados para la población en general, sino que han diseñado algunas de las actividades de ocio de acuerdo a los intereses que mostraban las personas con autismo, y en esas actividades participan también personas sin discapacidad. En el tema de los derechos, por ejemplo, la coherencia, la coordinación, la protección de datos, la discriminación positiva, bueno, aquí iría más un poco a nivel de lo que se denomina mesocontexto, ¿no? ¿Qué podemos hacer para promover no directamente la intervención con las personas con autismo, sino para promover derechos a niveles de sanidad, a niveles de trabajo, a niveles de educación? Trabajo en equipo, trabajo en red, una organización que sea capaz de poner sobre la mesa constantemente el trabajo que hace, ¿no? Con esa humildad que se requiere cuando uno autoevalúa su trabajo. Yo siempre digo que los profesionales del autismo a veces nos gustaría que un día, y las familias seguro que lo comparten también, que un día fuera igual que el anterior, que tener un día aburrido, tener un día monótono. Estamos ya concienciados de que cada día nos vamos a casa siempre con un problema o con una dificultad por resolver, ¿no? Esa actitud
al menos de reconocer que no lo sabemos todos, de poner sobre la mesa cómo podemos ir mejorando, es una actitud fundamental para encontrar pautas